Para leer o escuchar la novela, copia los enlaces de la descripción del vídeo. Arderás en la tormenta, la sexta entrega de la aclamada serie de thrillers psicológicos protagonizada por el detective retirado Dave Gurney, consolida definitivamente a Jon Verdon como uno de los grandes maestros contemporáneos del suspense legal y criminal. La novela nos transporta a White River, un pequeño, gris y decadente pueblo situado en el norte del estado de Nueva York, donde la aparente tranquilidad de la vida rural esconde profundas, antiguas y purulentas heridas sociales que nunca llegaron a cicatrizar. White River no es simplemente un escenario geográfico, es un personaje complejo en sí mismo, una población económicamente deprimida, donde las tensiones raciales, la desconfianza visceral hacia la autoridad y la desesperanza de una clase trabajadora olvidada han creado un polvorín social a punto de estallar ante la mínima chispa. Gurney, un hombre que ha intentado infructuosamente abrazar la paz de su retiro en las montañas, se ve arrastrado de nuevo a la oscuridad de la mente criminal, esta vez en un caso que es tanto un intrincado misterio de asesinato, como un estudio sociológico profundo de una comunidad al borde del colapso total. La historia se sitúa en el inminente y temido primer aniversario de un suceso trágico que ha fracturado irremediablemente la comunidad. La muerte de un joven motorista negro a manos de un policía local en circunstancias extremadamente dudosas y nunca aclaradas del todo. Este evento ha polarizado a White River de una manera salvaje, convirtiendo cada esquina, cada bar y cada plaza en un campo de batalla ideológico y emocional. La policía local, plenamente consciente de su propia impopularidad y del ambiente explosivo que se respira en las calles, se prepara con equipo antidisturbios para una conmemoración que temen se convierta en una ola de violencia incontrolable. En este clima de agitación, sospecha y miedo generalizado, el fiscal de distrito, Tim Albright, un hombre cuya ambición política solo es superada por la inmensa presión que soporta para mantener un orden que se le escapa de las manos, recurre a la única persona capaz de ver la lógica oculta a través del caos: Dave Gurney. Dave Gurney es presentado una vez más como un detective cuya brillantez no reside en la fuerza física, sino en su escepticismo radical y su método analítico casi obsesivo. Retirado del Departamento de Policía de Nueva York, donde se ganó una reputación legendaria por su capacidad casi sobrenatural para atrapar a asesinos en serie, Gurney vive con su esposa, Madeleine, en su remota y aislada casa de campo. Intenta, con una mezcla de resignación y esfuerzo consciente, dedicarse a la jardinería, a la restauración de muebles y a la vida contemplativa, pero su mente es un motor incansable que se siente atraído de forma irresistible por lo anómalo, por las pequeñas incoherencias que otros, cegados por sus propios prejuicios o por la urgencia del momento, pasan por alto sistemáticamente. Para Gurney, la resolución de un caso no es una profesión que pueda dejar atrás, sino una necesidad existencial. Es su única manera de imponer un orden lógico y comprensible sobre el caos moral y violento que percibe en el mundo. Madeleine, su esposa, es mucho más que una compañera de vida. Es el contrapunto emocional necesario y la voz de la razón que mantiene a Gurney conectado con la realidad humana y cotidiana. Ella comprende la necesidad casi biológica de su marido de sumergirse en la oscuridad para encontrar la luz de la verdad. Pero teme constantemente por su seguridad física, y sobre todo, por el altísimo precio psicológico que Dave paga por cada inmersión profunda en la psique criminal. Su relación, llena de matices, de silencios significativos y de una comprensión mutua que ha sobrevivido a años de horror, ofrece los únicos momentos de verdadera calidez y lucidez en medio de la frialdad, el cinismo y la violencia que impregnan toda la investigación en White River. En medio de la creciente agitación social y las protestas que inundan las calles de White River, un evento de una violencia quirúrgica, fría e inesperada enciende definitivamente la mecha de la tormenta. Un francotirador asesina a un agente de policía local desde una posición perfectamente oculta y estratégica. Este asesinato no es un acto de furia impulsiva nacido del fragor de los disturbios callejeros. Es un ataque de una precisión escalofriante que desata el pánico absoluto entre las fuerzas del orden y la furia contenida en la comunidad. El fiscal Albright, desesperado por evitar que la situación se convierta en una guerra civil abierta y por salvar su propia carrera política ante sus superiores, necesita una respuesta rápida, una cabeza que ofrecer a la opinión pública para calmar las aguas. El caso se presenta como un laberinto de espejos desde el primer minuto. El asesinato del policía parece estar directamente relacionado con el aniversario de la muerte del motorista negro, lo que inmediatamente dirige la atención de las autoridades, de los medios de comunicación y de la opinión pública hacia los grupos de protesta y los activistas más radicales del pueblo.
Sin embargo, Gurney, con su característica y saludable desconfianza hacia las soluciones fáciles y las narrativas prefabricadas, percibe incoherencias fundamentales en la escena del crimen y en la ejecución técnica del disparo. Sospecha, basándose en su vasta experiencia, que el francotirador es un profesional de altísimo nivel, alguien con un entrenamiento militar o policial avanzado, y que el asesinato, lejos de ser un acto de protesta social o una venganza racial, es una pieza clave de un plan mucho más grande, meticuloso, siniestro y egoísta. Gurney se sumerge en la investigación, ignorando deliberadamente las teorías obvias y las presiones que el fiscal y la policía local intentan imponerle desde el principio. Su primera tarea, y la más difícil, es desvincular el asesinato del policía de la narrativa simplista de la tensión racial, una conexión que todos los estamentos del poder están demasiado ansiosos por aceptar porque simplifica el problema y señala a un culpable conveniente. Gurney sospecha que el caos social que reina en White River está siendo utilizado de forma magistral como una cortina de humo perfecta para ocultar un crimen con motivaciones mucho más mundanas, sórdidas y corruptas. Su investigación, llevada a cabo con una paciencia infinita, lo lleva a explorar el pasado oscuro del policía asesinado, descubriendo rápidamente que no era precisamente un agente ejemplar ni querido por sus compañeros. Gurney empieza a desenterrar una red de corrupción sistémica que se extiende como un cáncer silencioso por todas las instituciones de White River. Se da cuenta de que el francotirador no solo mató a un policía, sino que eliminó de forma eficiente a un testigo incómodo, o a un eslabón débil, en una compleja cadena de ilegalidades que involucra tráfico de influencias, distribución de drogas y blanqueo de dinero a gran escala. El caso se transforma rápidamente de un posible crimen de odio en un complejo thriller de conspiración, donde nadie es quien dice ser, y donde la lealtad es una mercancía que se compra y se vende al mejor postor. A medida que Gurney profundiza en los detalles técnicos del disparo, en la balística y en los movimientos previos de la víctima, descubre que el francotirador está siguiendo un patrón lógico, despiadado y perfectamente ejecutado. No es un asesino que actúa por emoción o por ideología, sino un estratega que planifica cada movimiento con una precisión que rivaliza con la del propio Gurney. El asesino parece estar eliminando sistemáticamente a personas que poseen información vital sobre un secreto oscuro y enterrado, un evento del pasado que, de salir a la luz, amenaza con destruir las vidas y las reputaciones de figuras muy poderosas y respetadas de la región. Gurney se encuentra frente a un adversario que es, en muchos sentidos, su propio reflejo oscuro. Alguien metódico, paciente, extremadamente inteligente, y capaz de anticipar las reacciones de los demás. El detective se ve obligado a intentar anticipar el próximo paso del asesino, lo que le exige sumergirse profundamente en la mente del criminal, un proceso doloroso que él describe como mirar el mundo desde su punto de vista. Esta inmersión es agotadora, alienante y peligrosa, ya que Gurney debe luchar constantemente para no perder su propia brújula moral mientras intenta comprender y validar la lógica interna de un hombre que mata con la misma frialdad con la que se mueve una pieza en un tablero de ajedrez. La clave definitiva del misterio reside en un evento trágico enterrado hace años, un secreto que involucra no solo a la policía local, sino también a importantes empresarios y políticos influyentes de White River. Gurney descubre que el policía asesinado estaba a punto de romper su silencio y colaborar con las autoridades federales para denunciar una organización criminal que ha operado con total impunidad bajo la protección cómplice de las autoridades locales. El francotirador es el brazo ejecutor de esta organización, un profesional externo contratado para silenciar permanentemente a cualquiera que amenace con exponer la verdad y desmantelar el lucrativo negocio. La presión sobre Gurney se vuelve asfixiante y casi insoportable cuando el asesino, dándose cuenta de que el detective está desentrañando la trama con una velocidad inesperada, comienza a dejarle mensajes crípticos, llamadas anónimas y amenazas directas que demuestran que conoce cada uno de sus movimientos. El juego deja de ser una investigación profesional para convertirse en un duelo personal de vida o muerte en el que las reglas han desaparecido. Gurney comprende con horror que su vida y la de Madeleine están en el punto de mira, y que la organización criminal no se detendrá ante nada, ni siquiera ante el asesinato masivo, para proteger sus intereses y su anonimato. La novela se convierte en una carrera frenética y desesperada contra el tiempo para identificar al francotirador y desmantelar la red de corrupción antes de que el asesino pueda eliminar a Gurney y a los últimos testigos que quedan con vida y que se atreven a hablar. John Verdon utiliza la atmósfera opresiva y gris de White River para subrayar magistralmente la temática central de la novela. El pueblo, con sus fábricas cerradas que parecen esqueletos de un pasado mejor, sus calles descuidadas y su población amargada y dividida, es el caldo de cultivo ideal para la corrupción y la violencia más descarnada. La crítica social es evidente y punzante,
Verdón explora cómo la desigualdad económica extrema y la falta total de oportunidades pueden ser manipuladas cínicamente por los poderosos para sembrar el odio, la desconfianza y la división social, utilizando los conflictos raciales como una herramienta de distracción masiva para ocultar sus propios crímenes financieros y morales. La tensión constante en las calles, con las protestas que no cesan y la presencia policial cada vez más agresiva y paranoica, sirve como un eco perfecto de la tormenta interna que vive el propio Gurney. El detective se siente cada vez más aislado, desconfiando incluso de aquellos que, en teoría, deberían ser sus aliados naturales en la búsqueda de la justicia. La desolación del paisaje invernal del norte de Nueva York, con su nieve sucia y su frío penetrante, refuerza la sensación de frialdad, soledad y desesperanza que impregnan cada página de esta historia. La novela avanza inexorablemente hacia un clímax dramático, donde la tormenta social de White River y una tormenta climática real, violenta y destructiva, se fusionan en un estallido final de violencia, traición y revelaciones sorprendentes. Gurney, contando con la ayuda invaluable y siempre lúcida de Madeleine, quien utiliza su intuición femenina y su profundo conocimiento de la naturaleza humana para ayudar a Dave a conectar los últimos y más difíciles puntos del rompecabezas, logra finalmente identificar la verdadera identidad del francotirador y el alcance total de la conspiración criminal que ha mantenido a White River bajo su yugo de terror y silencio durante años. El enfrentamiento final no es un simple intercambio de disparos en un callejón, sino un duelo de ingenio, estrategia, paciencia y voluntad inquebrantable. Gurney debe utilizar todo su conocimiento acumulado sobre la mente criminal para tender una trampa mortal al asesino, forzándolo a salir de las sombras protectoras y a cometer el único error fatal que lo delate ante el mundo. La resolución del caso implica no solo la captura física del ejecutor, sino la caída estrepitosa de las figuras poderosas y respetadas que lo contrataron, exponiendo ante la luz pública toda la podredumbre moral que se escondía tras la fachada de orden, respeto y legalidad de la comunidad de White River. Para leer o escuchar la novela, copia los enlaces de la descripción del vídeo.